Hola a todos, bienvenidos a mi canal. A veces, la vida nos pone las sorpresas más extrañas en el camino, y la mayoría de las veces nos damos cuenta demasiado tarde de lo que realmente está pasando. A mí me ocurrió exactamente así. Jamás pensé que me vería envuelta en algo así, pero aquí estoy. Y si alguien más me hubiera contado esta historia de la misma manera, probablemente yo tampoco lo habría creído. Todo comenzó cuando mi esposo, Matías, fue llamado de repente a un viaje de negocios fuera de la ciudad. En realidad, debido a la carga de trabajo que tenía, esto no era algo tan inusual. Con frecuencia tenía que viajar. Sin embargo, esta vez se sintió diferente de alguna manera. Tal vez fue por la prisa con la que salió de casa. Apenas me dio un beso apresurado y dijo: "Te llamo cuando baje del avión", antes de desaparecer por la puerta. Yo me quedé ahí, pensando en lo largo que se sentirían esas 2 semanas sin verlo. Esa misma noche, cuando Matías apenas había salido de viaje, de repente tocaron la puerta. Como no esperaba a nadie, dudé por un momento. Miré por la mirilla y vi a mi vecino Evaristo, quien se había mudado al edificio unos 6 meses atrás. Hasta ese momento no sabía mucho sobre él. Solo habíamos intercambiado algunos saludos rápidos en el pasillo, pero desde la primera vez que lo vi, me llamó la atención. Su altura, sus anchos hombros y su actitud tranquila le daban un aire diferente. Apenas abrí la puerta, me sonrió amablemente. "Disculpa la molestia, pero noté que la luz de tu puerta parpadea y quería avisarte", dijo con cortesía. Le agradecí y, en ese momento, me di cuenta de que estaba parada allí con un suéter desgastado y un pantalón de casa. Evaristo enseguida se ofreció: "Si tienes un foco de repuesto, puedo cambiarlo por ti". Normalmente habría rechazado la ayuda, pero había algo en él que transmitía una extraña sensación de confianza. Así que acepté. Mientras arreglaba la luz, conversamos un poco y nos reímos de los problemas cotidianos. Mi impresión sobre él se confirmó aún más. Realmente era una persona tranquila y sincera. Cuando terminó su trabajo, le agradecí de corazón. "No hay de qué, Marisela. Al final, para eso están los vecinos, ¿no?", respondió con una sonrisa. Más tarde esa noche, recibí un mensaje corto de Evaristo: "Si necesitas algo, avísame. Siempre estoy dispuesto a ayudar". Por un instante, mi corazón latió más rápido, aunque no entendí por qué. Tal vez solo era un simple gesto de cortesía. Así que respondí brevemente: "Gracias, eres muy amable. Si necesito algo, te avisaré". Al día siguiente, recordé el grifo de la cocina que goteaba. Mi esposo llevaba semanas diciendo que lo arreglaría, pero nunca encontraba el tiempo para hacerlo. En lugar de llamar a un plomero, decidí aceptar la oferta de Evaristo y le envié un mensaje. En menos de 10 minutos, estaba en mi puerta con su caja de herramientas. Mientras trabajaba bajo el fregadero, me contó que era diseñador gráfico, que le gustaba cocinar y que, después de una ruptura difícil, había decidido empezar de nuevo en este lugar. Le dije que lo entendía y me agradó lo sincero que era al hablar. "Me alegra que te hayas mudado aquí. Realmente eres un vecino muy servicial", comenté. Sonrió y agregó: "A veces, vivir aquí puede hacer que uno se sienta solo. Es bueno tener a alguien con quien conversar". Unos 20 minutos después, el problema estaba resuelto. Quise pagarle por su ayuda, pero simplemente se rió y dijo: "Ay, por favor, no es nada. Además, en emergencias he usado tu Wi-Fi. Considéralo un intercambio". Me sorprendí, ya que no recordaba haberle dado la contraseña en ningún momento. Sin embargo, decidí no darle importancia y solo me reí. Luego, le ofrecí un café. Mientras tomábamos café, conversamos sobre nuestros gustos en películas, recordamos anécdotas graciosas del pasado y me contó cómo solía inventar sus propias recetas en la cocina. En ese momento, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una conversación tan amena y espontánea. Cuando llegó el fin de semana, recibí un mensaje de Evaristo.
Estoy haciendo una parrillada en el jardín. ¿Te gustaría venir? Mi esposo seguía fuera de la ciudad y no tenía ningún otro plan. Por alguna razón, no pude decir que no. Está bien, suena genial, respondí. Pasé la tarde del sábado en el pequeño jardín de Evaristo. Había una parrilla en la terraza, una mesa con un mantel a cuadros y un balde lleno de bebidas. Mientras comíamos brochetas de salchicha y verduras, hablamos sobre nuestros años en la universidad y nos reímos de los mayores errores que habíamos cometido cocinando. Me di cuenta de lo fácil que era conversar con él. Cuando cayó la tarde y el cielo se oscureció, apagó la parrilla y mientras estábamos sentados en las sillas del jardín, me miró en silencio por un momento. ¿Sabes? Al principio te veía como un vecino típico que solo saluda de lejos, pero en realidad eres muy abierto, fácil de comunicarte y realmente agradable, dijo. Sentí que mi rostro se sonrojaba. Tú también me has ayudado en muchas cosas. No solo abriré la puerta por cortesía, murmuré. En los días siguientes, nuestra comunicación continuó con la misma comodidad. Pero también me di cuenta de que había comenzado a disfrutar de la presencia de Evaristo. Era como si hubiera encendido una pequeña luz en medio de mi vida monótona de los últimos tiempos. Aún así, había una voz dentro de mí que no dejaba de repetirme. «Estás casada». Justo cuando intentaba alejarme de esos pensamientos, llegaba un pequeño mensaje de Evaristo. A veces era una imagen divertida, a veces una receta, y nuevamente me encontraba escribiendo con él. Todo se sentía tan natural que, una noche, después del trabajo, agotada, me desplomé en el sillón y Evaristo me envió un mensaje. «No te preocupes, yo traeré todos los ingredientes. ¿Te gustaría cocinar juntos?» Poco después, estaba en mi puerta con los ingredientes frescos en mano. Preparó una salsa de pasta que era incluso mejor que la de los restaurantes. Además, me sirvió un tiramisú que había hecho con sus propias manos. Mientras estábamos sentados en el sofá, con el estómago lleno y las mejillas adoloridas de tanto reír, Evaristo se detuvo por un momento y me miró. «Eres realmente alguien con quien puedo hablar de todo», dijo. «Tu presencia aquí me hace sentir más relajado». Solo le respondí con una ligera sonrisa. Pero mientras mi corazón latía con fuerza, la sensación que me invadía era la culpa. Porque no había tenido un momento de tanta libertad como ese con mi esposo en mucho tiempo. Luego, un día, todo alcanzó un punto culminante de repente. Una intensa tormenta de verano azotó la ciudad. La lluvia llenó las calles en cuestión de minutos. Justo en ese momento, sonó el timbre de mi puerta nuevamente. Evaristo, empapado, sostenía una botella de vino bajo el brazo. «Se ha ido la electricidad y veo que tienes luz. ¿Puedo refugiarme un poco?», preguntó con una expresión tímida. Podría haberlo rechazado, pero al ver esa mirada de desesperación en sus ojos, por supuesto que lo dejé entrar. Le ofrecí una toalla y nos trasladamos a la sala. Afuera, el viento aullaba y dentro, las luces iban y venían. Había una atmósfera inquietante, pero, de alguna manera, familiar. Hablamos en voz baja y en un momento, Evaristo se volvió hacia mí con una expresión muy seria. «Marisela, sé que estás casada. No quiero sobrepasar los límites, pero no puedo esconder lo que siento. Si él no estuviera en tu vida, tal vez...». No terminó la frase y mi corazón casi se salía de mi pecho. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Si mi esposo no estuviera, ¿realmente le daría una oportunidad a Evaristo? Mientras trataba de recuperar el aliento, Evaristo agregó en voz baja: «No quiero hacer nada que te lastime o te presione, pero quiero que sepas que siento algo por ti». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Mi mente gritaba: «Esto tiene que terminar», pero mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse de mi pecho. Por un lado, una mezcla de gratitud, cercanía y culpa se entrelazaba. Finalmente, logré decir en voz baja: «No puede ser,
esto no es posible. Evaristo, aunque herido, asintió con comprensión. Lo entiendo, Marisela, lo siento, pero tenía que ser honesto. Luego, se puso su abrigo medio seco y se perdió en la lluvia sin decir una palabra más. Yo, en el umbral de la puerta, me quedé allí, inmóvil. Mientras la tormenta rugía con toda su fuerza afuera, fue en ese momento que me di cuenta de que todo había cambiado. Sabía que, aunque nada hubiera sucedido realmente, había cruzado una línea difícil de retroceder. No sabía cómo iba a salir de este torbellino emocional, ni si realmente quería salir de él. Ni siquiera podía admitirlo a mí misma. Y con esta confesión llegamos al final. No olviden seguir y dar me gusta para los próximos videos.